de 1205, Francisco Bernardone comenzó a experimentar la conversión. El joven comerciante y playboy de Asís siempre había tenido un corazón generoso para los demás y para Dios, pero ahora le empezaron a rechinar la obsesión de su padre con el dinero y las preocupaciones de su madre por su salud y sus propios deseos para comidas suntuosas y ropa de lujo. Él anhelaba más que el dinero y la salud, quería el reconocimiento y un buen momento. La vida era demasiado corta y demasiado amarga para la adquisición de estos bienes transitorios para ser su objetivo final. Él sabía que tenía que haber más en la vida que lo que había estado buscando. Si le daba a Dios el suficiente espacio emocional, Francisco sintió que iba a encontrar lo que fuera que buscaba. Por lo tanto, recuperándose de una enfermedad, Francisco comenzó a pasar muchas horas paseando por el bosque y visitando las capillas de alrededor de Asís, pensando, orando. Uno de los lugares frecuentados por Francisco fue la iglesia de San Damiano, derruida, desierta, en una colina empinada fuera de los muros de la ciudad. En este lugar decrépito colgaba un icono grande, casi de tamaño natural, pintado del crucificado. Este día de verano de 1205, Francisco caminaba en las inmediaciones de San Damiano cuando sintió un tirón interior del espíritu para ir dentro a orar. Obedeciendo a la voz interior, Francisco descendió la escalera y, desgastada y ennegrecida por el humo, y cayó de rodillas ante el icono familiar, con su espíritu alerta a lo que el Señor tal vez deseaba transmitir. Detalles de la historia. La experiencia que marcó a Francisco para toda su vida fue en otoño de 1205. El Señor le prometió a Francisco que pronto daría respuesta a sus preguntas. A los pocos días, paseando por los alrededores de Asís, pasó junto a la antigua iglesia de San Damiano y, conmovido por su estado de inminente ruina, entró a rezar ante el icono como dijimos. Estando allí, le invadió más que otras veces un gran consuelo espiritual. Con los ojos arrasados en lágrimas, pudo oír cómo el Señor le hablaba desde la cruz y le decía: «Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda pues y repárala». Tembloroso y sorprendido, él contestó: «De muy buena gana lo haré, Señor». Luego se ensimismó y quedó como arrebatado en medio de la iglesia vacía. Fue tal el gozo y tanta la claridad que recibió con aquellas palabras que le pareció que era el mismo Cristo crucificado quien le había hablado. Todos los biógrafos coinciden en calificar de éxtasis o visión la experiencia de San Damiano. Santa Clara escribe que fue una visita del Señor que lo llenó de consuelo y le dio el impulso decisivo para abandonar definitivamente el mundo. Tomás de Celano y los tres compañeros sitúan esta experiencia en San Damiano. Según ellos, cuando el Señor le habló desde el crucifijo, Francisco experimentó un cambio interior que ni él mismo acertaba a describir. El corazón se le quedó tan llagado y derretido de amor por el recuerdo de la pasión que desde entonces llevó grabadas en su interior las llagas de Cristo, mucho antes de que se le manifestaran en la carne. Por eso, añade San Buenaventura, ponía sumo cuidado en mortificar la carne para que la cruz de Cristo que llevaba impresa dentro de su corazón rodease también su cuerpo por fuera. Todo eso lo practicaba ya cuando aún no se había apartado del mundo, ni en el vestir ni en la manera de vivir. Se refiere a un cilicio, a un tejido hecho de gruesos nudos que empezó a llevar ceñido a la cintura debajo de la ropa. Desde entonces será tal su austeridad y tantas las mortificaciones a lo largo de su vida que, sano o enfermo, apenas condescendió en darse gusto, hasta el extremo de reconocer poco antes de morir que había tratado con poco miramiento al hermano cuerpo. Descripción del crucifijo de San Damiano. El crucifijo que habló a Francisco es hoy uno de los más conocidos y reproducidos del mundo. Se trata de un icono románico bizantino del siglo XII, de autor desconocido y clara influencia sirio-oriental.
Es de madera de nogal recubierta con una vasta tela, sobre la que pintaron con colores vivos las figuras de Cristo y otros personajes de la Pasión. Sin el pedestal mide 2,10 metros de alto por 1,30 de ancho. En 1257, cuando las clarisas abandonaron San Damiano, se lo llevaron consigo al nuevo monasterio de Santa Clara, construido para ellas en Asís, donde lo conservaron durante siglos en la sacristía. En 1958, 20 años después de ser restaurado por Rosario Aliano, fue expuesto al público en la capilla de San Jorge. Después del terremoto de septiembre de 1997, el icono ha sido sometido a una nueva restauración.